Bueno, la charla de hoy, que más que ser una charla, es como una actividad de integración y como de repaso, la llamamos electrocardiografía, hablemosla con casos clínicos. Y pues nos presentamos mi compañero Rubén y pues yo, Faber Alexis Díaz. Entonces, como les comentaba, eh, muy bien es sabido que el electrocardiograma pues es una técnica que se usa pues mucho en el contexto de urgencias, en el paciente ambulatorio y sobre todo en cardiología, claramente. Y pues hay libros de estos enteros, hay libros de 1000 páginas incluso. Entonces, el objetivo de la charla no va a ser revisar todo la electrocardiografía, sino que dar unas cosas como muy puntuales, unas herramientas para lograr como llegar a un diagnóstico claro, sobre todo para el paciente de urgencias. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso y hacer la invitación a que miren muchos electros, lean. Recuerden que básicamente uno domina un tema cuando lo repasa y lo practica repetitivamente. Entonces, la invitación es esa, a tener unas bases que vamos a tratarlas aquí y repasarlo mucho. ¿Listo? Entonces, para bajar la tensión, iniciar con la charla, pues pusimos esta imagen, este meme, listo. Listo. Entonces, hablemos un poquito como del contexto. Es muy bien sabido que el corazón, hablando de una manera como básica, es un generador de energía, ¿cierto? Genera energía eléctrica, por así decirlo, en términos sencillos. Y esta energía eléctrica se va a transmitir a través de los compartimientos líquidos del cuerpo. Entonces, este señor, Augustus Waller, aproximadamente como en el siglo XVIII, creó un aparato llamado electrómetro, en el cual él registraba de cierta manera los potenciales eléctricos del corazón y él hacía las exhibiciones en Francia con este perrito, el perrito de que se llamaba Jimmy. Entonces metía las paticas de él, el perrito estaba muy entrenado, entonces tomaban los potenciales y listo, o sea, tenían el trazo. Y resulta y acontece que por ocasiones de la vida, en esa misma conferencia, en esa misma exhibición, estaba el padre de la electrocardiografía viéndola, que se llama el señor Beethoven. Y él fue la persona que, como conocemos, sentó pues, las bases de lo que conocemos hoy de la electrocardiografía. Eso como ponemos en el contexto. Y de aquí sacamos la conclusión de que las grandes ideas son la suma realmente de muchas mentes, que sea la importancia de trabajar en equipo y de ser social. Entonces, ¿cómo definimos el electrocardiograma? Lo vamos a definir como un registro en papel milimetrado de la actividad eléctrica del corazón. Y ese registro lo hacemos ¿con qué? Con la imagen de la derecha tenemos el electrocardiógrafo, que es una máquina que por lo general es portátil y pues nos da el trazo. Entonces, como les comentaba, eh, el corazón produce potenciales eléctricos y lo que hacemos es captarlos con unos electrodos, que son las derivaciones. Entonces, con respecto a las derivaciones, tenemos que decir, me salta esta parte, ya vuelvo, que básicamente son como unas cámaras, unas fotos que van a captar de diferentes posiciones toda esa energía, ese potencial eléctrico y nos van a dar pues una mirada de por así decirlo, diferentes caras. Ahora hablamos más de eso. Entonces, el trazo, recordar lo básico, que básicamente los cuadros pequeños representan en el eje de la X, representan el tiempo, y son 40 milisegundos, el pequeño, o sea, 0.04 segundos. Y en el eje Y, pues representamos lo que son milivoltios, 0.1 milivoltios, y un milímetro, claramente las medidas. ¿Listo? Eso con respecto a las medidas, y bueno, como cosas como básicas. Entonces, esto sí es importante tenerlo en cuenta porque hay algo que se llama la semiología del electrocardiograma, y es que uno debería pensar siempre en el electro como un conjunto de fuerzas y de vectores, ya que recordemos que cada fuerza pues va en una dirección, lleva una magnitud y etcétera. Y entonces esas fuerzas se van a traducir en ondas a nivel pues del registro. Y cuando la fuerza se acerca al electrodo, nos va a dar una onda positiva. Cuando se aleja del electrodo, va a dar una onda negativa. Y cuando se acerca y después se aleja, una onda bifásica. Entonces eso es importante para tenerlo en cuenta. Las derivaciones, pues ya eso es muy bien sabido que hay derivaciones de dos tipos. Tenemos frontales y precordiales. La importancia de esto es que como lo dijimos al principio, que básicamente son cámaras con las que pues, le tomamos muchas fotos al corazón de diferentes lados y nos dan una mejor vista. ¿Listo? Y pues recordando que las direcciones precordiales son V1, V2, V3, V4, V5, V6, y la localización pues está colocada en la imagen de la derecha, pues no las voy a nombrar porque eso es más de técnica, y eso ya es como cuestión de repasarlo uno. Y las de la izquierda son las derivadas frontales o de los miembros, que por lo general las tres clásicas, que son de uno, de 2 y de 3, son bipolares y las demás son monopolares. Son como conceptos de la técnica. Esto es importante. Entonces, como cuando se construyó inicialmente el electrocardiografía, teníamos tres derivaciones iniciales, que era de uno, de 2 y de 3. Y eso nos daba un sistema, por así decirlo, triaxial.
pero luego se complementó con otras derivaciones que son ABR, ABL y ABF, que por las siglas pues significan amplificadas, y que básicamente, como lo dice pues la sigla, amplifican esa visión del corazón y son más exactas al momento de escribir esos potenciales. Y eso nos construye de última forma lo que tenemos en la imagen de la izquierda, que es el sistema hexaxial, que es el sistema clásico que describimos para ubicar los cuadrantes y ejes cardíacos, que más rato lo revisaremos bien. Ya entrando por parte de la electrofisiología, tenemos que la electrofisiología se define como todo proceso en el cual participa la actividad eléctrica del corazón. Y en esta pues tenemos los potenciales de acción súper importantes y el efecto del sistema nervioso autónomo sobre el corazón. Entonces tenemos que el corazón tiene dos clases de células. Las primeras son las células contráctiles, las de mayor cantidad y las que se encargan obviamente del funcionamiento de bomba. Y las segundas, las que están en menor cantidad, pero son las que se encargan de la actividad eléctrica principalmente, son las células de conducción. Estas células son básicamente células musculares, pero células musculares especializadas. Carecen prácticamente de contractibilidad, pero son súper importantes con el tema de los potenciales de acción. Entonces tenemos que las, nuestro sistema de conducción está determinado por nuestro marcapasos, que es el nodo sinusal. Tenemos los nodos, los haces interauriculares, tenemos el nodo atrioventricular. Este nodo es de suma importancia, ya que disminuye o retrasa la conducción eléctrica del corazón. Esto con el fin de que los ventrículos se llenen adecuadamente y después se contraigan de manera idónea para poder distribuir de manera correcta la sangre. Este tenemos el haz de His y en últimas el haz de His da dos ramas, una derecha y una izquierda, junto con las ramas de Purkinje. Pero esto es en últimas terminar de, como por así decirlo, como cablear todos los ventrículos para que estos puedan contraerse más fácil. Tenemos que tener conceptos básicos de electrofisiología, que es un potencial de membrana, que es un potencial de membrana en reposo, que es este estado negativo que permanece toda célula excitable. Recordemos que las células excitables son las del músculo esquelético, músculo liso, las neuronas y también el corazón, que es músculo estriado, pero cardíaco. Eh, Tenemos que tener en cuenta que es la repolarización, despolarización, ustedes se acuerdan, despolarización, pasar de un estado negativo a un positivo, repolarización, volver al potencial de membrana en reposo, e hiperpolarización es cuando llegamos a nuestro potencial de membrana en reposo, pero nuestra célula se vuelve más negativa de lo que es. Entonces, empecemos por dos clases de potenciales de acción de las fibras, de las células de conductividad. Tenemos las células atrioventriculares y las células ventriculares. Estas células son básicamente las de Purkinje y los haces internodales, que esta fue lo que nos enseñaron la básica de toda la vida, que constaba de una fase cero, que es la fase cero básicamente, es la fase de despolarización, porque está determinada, que muy bien lo dice, la apertura de los canales de sodio. Entonces, pasa a un estado negativo a un estado positivo. Acuérdense que hay una que se llama potencial umbral, que es que directamente cuando la célula sobrepasa ciertos milivoltios, de inmediato se abren todos los canales de sodio y se despolariza del todo. Después, hay una fase 1 de repolarización inicial. Esta fase está determinada por, primero, el cierre como tal de los canales de sodio y segundo, una breve salida de los canales del potasio. Después tenemos esta imagen típica, que es este momento de meseta, determinado por, esto es dual, tanto la salida de potasio como la entrada de calcio, ¿sí? Y por último, tenemos la fase tenemos después la fase de repolarización, determinada por la salida de potasio, ya como tal, y la disminución como tal de la entrada de calcio.
Y después tenemos otra vez nuestro potencial de membrana de reposo. Esto es de las células eléctricas, principalmente de las auriculares y de las fibras de Purkinje. Pero nuestro marcapasos, que es el nodo sinusal, tiene un sistema, por así decirlo, diferente, propio, y carece de fase 1 y 2, es decir, carece del cierre de los canales de sodio y pues de la entrada como tal de esta apertura rápida de canales de calcio y salida de potasio. El nodo sinusal no tiene esta característica. El nodo sinusal que tiene una fase ascendente, que recordemos que acá en en las demás células es por la entrada de sodio, acá en el nodo sinusal es por la entrada de calcio, ¿sí? Es una ascendente por los canales transitorios de calcio, es la que permite nuestra despolarización. Una vez llegamos al umbral, tenemos nuestra despolarización, después la célula se vuelve a repolarizar, otra vez por la salida de potasio. Y aquí lo particular, porque ellas tienen sistema autónomo, es porque hay unos canales en la fase 4 denominados canales IFANI, que básicamente son unos canales que automáticamente, sin necesidad de algún estímulo, ellos permiten la entrada de sodio, como de nuevo una fase contráctil para volver a empezar el ciclo. Es por eso que el nodo sinusal es un marcapasos. Y después ya tenemos como tal lo que ya recordamos básico de cómo se contraen el resto de células del corazón, ya como tal la masa ventricular, que es bueno, se genera el potencial de acción, se entra calcio, el calcio ya se encargaría de unirse a las troponinas y en últimas sea el ciclo contráctil de unión de las troponinas con las tropomosinas y sea la tensión y para volver a relajar calcio y ATP. Esto es lo más básico. Bueno, y tenemos que el sistema autónomo juega un papel súper importante en el tema de la contractilidad y básicamente el cronotropismo y el dromotropismo de nuestro corazón. Está aquí la primera que tenemos, la primera imagen que tenemos es cómo funciona un corazón común y corriente, sin algún estímulo predominante. En la imagen B tenemos cómo el sistema simpático se encarga de, primero, aumentar la frecuencia cardíaca y el, el dromotropismo, es decir, la excitabilidad del corazón. Esto básicamente es porque el sistema de conducción, el sistema simpático se encarga de aumentar los canales IFANI para que el corazón sea más rápido otra vez despolarizante. Y el caso contrario sería con el acetilcolina, con el sistema parasimpático. Entonces, para que en últimas el sistema nervioso autónomo regule el corazón y sea más lento. Bueno, entonces como se nombraba la charla, entonces vamos a hacer la interpretación según casos. Entonces el caso 1 es una paciente femenina de 35 años sin antecedentes patológicos que acude a urgencias tras un episodio de palpitaciones y diaforesis de duración de ciertos minutos. Y ella lo asume porque consumió antes del episodio pues bebidas energizantes y café. La paciente no tiene ningún antecedente ni patológico personal ni familiar, o sea, ningún antecedente de importancia. Y entonces, dentro de la evaluación inicial, en urgencias, el médico llega y le toma este electro. Entonces, voy a dar como unos ciertos segundos y quisiera que por favor por el chat alguien me respondiera o si es mejor en coro, que me digan qué cree que tiene ese electro o qué hallazgos consideran importantes. Bueno, entonces voy a ver qué respondió por el chat de pronto, si alguien se anima a responder. Bueno, entonces sigamos con la interpretación de este electro. Esta cosa. Entonces, el electro es un electro normal. La paciente sobre ese episodio probablemente debido a un aumento, digamos, del estímulo, como explicó Rubén, la parte de la adrenalina, o sea, la parte de las catecolaminas. Fue un episodio transitorio, pero al momento de la evaluación en urgencia ya el electro está normal. Y entonces aquí la importancia, digamos, lo clave, uno no puede definir qué es lo raro, sino conocer lo normal. Entonces debemos conocer muy bien cuáles son las pautas para decir este electro está normal.
Entonces, recordando lo básico de fisiología, debemos saber que el electro se compone de ondas, segmentos e intervalos, recordando pues que tenemos la onda P, segmento PR, complejo QRS, segmento ST, onda T y onda U. Entonces, como conceptos muy grandes, recordar que la onda P corresponde a la contracción y exploración de las aurículas, el segmento PR, que es importante porque nos habla de la conducción AB, complejo QRS de la conducción intraventricular y de la exploración de los ventrículos, segmento ST, repolarización, y onda T, correspondiente también a repolarización. Y onda U, pues, que lo describen algunos textos que con la parte final de Purkinje, pero pues eso no se ve tan bien. Entonces, un concepto súper importante que uno debe tenerlo en cuenta tanto para el análisis del electro normal como de las arritmias, que es definir qué es el ritmo sinusal o cómo, qué parámetros tengo yo para decir esta paciente está ritmo sinusal. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. La morfología de la onda P, que debemos recordar que es una onda P, que por lo general es en cúspide o en colina, y es importante es que debe ser positiva en todas las derivaciones, a excepción de ¿cuál? De ABR. Eso es importante conocerlo. Onda P positiva y en forma de cúpula, un intervalo RR y PP constante y digamos que no varíe, regular, es el término que usamos pues, para definir lo que es constante. Una relación onda P QRS 1 a 1, o sea que encontremos una onda P por cada QRS. La frecuencia cardíaca que está entre 60 a 90 o 60 a 100, dependiendo de dónde lo leamos, y el eje de la onda P, que recordemos que debe estar positivo, básicamente, entre más o menos a 60 grados. Entonces, esto nos define que el paciente está en ritmo sinusal. Y recordar lo más importante, ritmo regular, RR regular y onda P positiva, son los principales criterios. Entonces, con respecto a todas las ondas y todos los intervalos, debemos aprendernos unos rangos de referencia, o sea, nosotros tenemos que definir en valores como lo normal al principio, tanto de milisegundos como de milivoltios, que es lo normal. Entonces, una onda P, lo normal es que sea menor a 2,5 milímetros tanto de ancho como de alto, o sea, 2,5 cuadritos pequeños. El intervalo PR debe ser de 3 a 5 cuadritos, o como está en milisegundos, de 120 a 200 milisegundos. El QRS, lo normal es que sea de 60 a 100 milisegundos, o sea, y en algunos textos incluso lo describen hasta 3 cuadritos, hasta 120 milisegundos. Entonces es un término pues que queda como por definir dependiendo de dónde lo leamos. El ST, vamos a ver dos cosas, el punto J, que es la unión con respecto a la onda T, y tenemos que valorar su tamaño. Entonces, esto es importante sobre todo para en el contexto de infarto, porque debemos recordar que en precordiales ese punto J puede variar incluso hasta 2 milímetros, y eso varía dependiendo si es hombre o mujer y dependiendo de la edad. Eso lo veremos en el contexto pues, de infarto más adelante. Y el QT debemos ajustarlo porque recordemos que varía según frecuencia cardíaca y usamos la fórmula de Bassett. Y pues básicamente cogemos los segundos que representa el QT y sobre la raíz del RR. ¿Listo? Básicamente son parámetros que debemos aprendernos. Esto es vital. Aquí un poco pues recordando lo que dijimos, la morfología, los intervalos, esto es cuestión de que cada uno se siente y se lo aprenda. Esto es muy importante, porque si no, como les comentaba, no vamos a poder saber qué es lo normal y qué es lo normal. Un abordaje rápido. Entonces, el eje cardíaco básicamente nos habla de hacia dónde va la magnitud del potencial eléctrico, o sea, hacia qué cuadrante. Y damos un abordaje muy rápido y muy práctico que vimos en básicas, es que usamos dos derivaciones, lo que es D1 y ABF, y según eso vamos a definir 4 cuadrantes. En este cuadrante de acá, el eje estaría desviado a la izquierda. En el cuadrante de acá, el eje estaría normal. En este cuadrante desviado a la derecha y en este cuadrante indeterminado. Entonces, todo esto vamos a tener que integrarlo y ver tanto si D1 es positivo y ABF es positivo. Entonces, si ambos son positivos, el eje está normal. Si ABF está negativo, entonces siguiendo la gráfica, estaría desviado hacia arriba y D1 positivo estaría desviado hacia la izquierda. En caso de que ABF esté positivo y D1 esté negativo, estaría desviado ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Y en caso de que ambos, espera un momento, pongo el puntero que creo que no se está viendo lo que estoy señalando, entonces, y en caso de que ambos estén negativos, vamos a tener el eje desviado a un eje indeterminado, una tierra de nadie. Entonces es importante evaluarlo porque es un contexto de ya. Listo, esos son como pautas muy rápidas para evaluar el eje. Listo, entonces la rutina de interpretación. En las pruebas, sobre todo en las imágenes diagnósticas y lo que es el electro, es importante que cuando uno inicia en este mundo, tener una rutina. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con que no se le pase nada. O sea, tener siempre una lectura muy, muy organizada. Y una memotecnia muy, muy bonita que hay en un libro que leímos todos, en segundo, que es la ley del electro,
es FREI, donde valoramos frecuencia, ritmo, eje, hipertrofia, isquemias, básicamente. Pero entonces, parámetros que consideramos vitales evaluar son siempre frecuencia, ritmo y eje. Y iré, perdón, analizando cada una de las ondas. Esto nos da, pues, como lo veremos más adelante, un patrón definitivo. Entonces, es una rutina. Bueno, para el cálculo de la frecuencia cardíaca tenemos dos métodos y todo dependerá si nuestro RR es regular o irregular. La primera imagen de acá vemos que el RR es regular y el método es muy sencillo, es básicamente contar el número de cuadritos que tenemos entre R y R y dividirlo por 1500. Entonces, le haremos el ejemplo. Aquí tenemos 1, 2 y aquí en total hay 10 cuadritos. Entonces sería 1500 dividido 12. Eso nos daría un más o menos una frecuencia cardíaca de 120, 125. Es súper fácil cuando el RR es regular. Ahora, cuando el RR, como aparece en esta imagen de acá, es irregular, tocaría otro método totalmente diferente, que consta de utilizar algún múltiplo que nos dé 60. Ejemplo, 4 por 12, 4 por 12 o 6 por 10. Eso es un método para que nos dé 60 en algún momento, para que nos pueda dar en algún momento el número que tenemos. Entonces, les pondré un ejemplo. Empecemos a contar desde el primer R y contamos en total 6 QRs. Entonces empecemos. Un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, cinco cuadritos. Entonces aquí llevamos un segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí llevamos otro segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Otro segundo. Otro. En total, aquí habrían 6 segundos. ¿Sí? Entonces, contamos el número de RRs que hay en estos 6 segundos y con esto multiplicamos por 10. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 acá. Entonces nos daría un RR de 9 por 10, 90. Ese sería un método aproximado y sencillo como de sacar la frecuencia cardíaca. Y todo es dependiendo, acuérdense, si el RR es regular o es irregular. Listo. Entonces, ya pasando lo que es el electronormal y definiendo esto, vamos a poner otro caso para pasar ya a la interpretación. Entonces, un paciente masculino de 75 años de edad acude a urgencias con un cuadro clínico de inicio súbito consistente en paresia faciovascular. O sea, el paciente tiene signos de que hizo un SB al momento del despertar. En el examen físico documentamos paresia, pues confirmamos que sí, definitivamente está paralizado, los reflejos están normales y tiene un Mobiusky positivo. Entonces, el paciente por cuadro clínico, pues es claro que tiene un SB, ¿cierto? Pero entonces lo importante aquí es evaluar los antecedentes. Refiere que hace tiempo le dijeron que tenía algo del colesterol, pero que él, como todo paciente, digamos, de campo, se tomó la moringa, que dice que es bueno para eso. Y además de eso, había tenido episodios de palpitación. Y había acudido al médico, pero el médico solamente dijo, no, que de pronto era por el estrés, y le mandó medidas generales, le mandó que estuviera calmado, que se tratara bien, pero no se molestó en hacerle un seguimiento, pues, electrocardiográfico. Entonces, cuando el paciente nos llega con este cuadro de ECB, le tomamos un electro y encontramos esto. Entonces, como creo que ya muchos sabrán, pues, una arritmia que se asocia mucho a la aparición de ECB es la FA, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos una fibrilación auricular. Entonces, pasemos a, por así decirlo, un algoritmo de diagnóstico de cómo llegar a definir las arritmias. Entonces, definamos primero que todo qué es una arritmia. Claramente es una alteración del ritmo. Y tenemos tanto taqui como bradiarritmias, dependiendo de la frecuencia cardíaca. En el caso de las taquiarritmias, pues son arritmias que por lo general van a tener frecuencias altas, superiores a 90 o 100 latidos por minuto. Y una forma práctica y fácil de abordarlas es clasificarlas en supraventriculares y en ventriculares. Y entonces viene la pregunta, ¿y yo cómo diferencio eso? ¿Yo cómo digo, esta arritmia es ventricular o es supraventricular? Dos conceptos prácticos que los invito mucho a usar, pero que claramente no son específicos, pero son, digamos, de ayuda, digamos, en el contexto agudo, como les comentaba, son ver qué tan ancho es el QRS y ver la presencia de ondas P. Entonces recordemos, el QRS lo normal es que no sea mayor a 3 cuadritos.
y la onda P debe ser positiva y debe estar 1 a 1. Pero entonces ahí lo que les comentaba, si el QRS es ancho, nos va a indicar probablemente que es una arritmia de origen ventricular. Pero en cambio, si es estrecho, nos indica una arritmia de origen supraventricular. Con respecto a esto hay una consideración, y es que toda arritmia de QRS estrecho va a ser supraventricular, porque debemos recordar que el impulso nace a nivel de las aurículas y que eso se ha interpretado pues, en el electro con una conducción AB normal. Entonces, si tenemos un QRS estrecho, nos está indicando que eso nace arriba sí o sí, o sea, es supraventricular. Sin embargo, cuando el QRS es ancho, la mayoría de las veces, como lo dije, es ventricular, pero debemos considerar el caso de que el paciente tenga asociado al episodio de arritmia un trastorno de la conducción intraventricular o de la conducción AB. En esos casos el paciente podría cursar con una arritmia supraventricular, pero con QRS ancho. O sea, debemos recordar que asociado a eso también tenemos los trastornos de conducción intraventricular. Pero a grandes rasgos, como les dije, supra estrecho, ventricular ancho. ¿Listo? La otra cosa es la presencia de ondas P. Lo mismo, recuerden que las ondas P indican que el impulso nació a nivel de las aurículas o a nivel supraventricular. Entonces, si tenemos más ondas P que QRS, eso definitivamente viene de arriba, o sea, es supraventricular. Pero sin embargo, si la relación onda P-QRS, o sea, ahí predominan los QRS, claramente nos indica que es una arritmia ventricular. Entonces, estos dos parámetros nos ayudan a diferenciar muy rápidamente qué tipo de arritmia es. Y lo otro es valorar el RR regular o irregular. Entonces, este algoritmo que construimos así, básicamente lo aborda desde esos aspectos. Entonces, tenemos un ataque de arritmia y definimos que es de QRS estrecho. Entonces, de entrada pensaremos en qué, que es supraventricular, que siempre es supraventricular la de QRS estrecho. Lo siguiente que vamos a definir es la regularidad del RR. Entonces, quiero empezar hablando de las irregulares. Cuando el RR es irregular, perdón, la principal arritmia que debemos sospechar es la fibrilación auricular, que ahora hablaremos de cada una de ellas y las características pues, puntuales. Pero aquí es como el enfoque muy grande. Entonces, irregular, fibrilación auricular. Otra causa de RR irregular puede ser un flúter auricular con conducción AB variable, o sea, que el nodo AB no esté dando todos los estímulos a un ritmo constante. Y otra importante de valorar es la taquicardia multifocal, que recuerden que sea sobre todo en pacientes descompensados con falla cardíaca, epocostos o que están tomando medicamentos que alteran pues, la electronegatividad global de la aurícula. ¿Listo? Eso por la parte de las irregulares. Por la parte de las regulares acá, tenemos que valorar las siguientes. Las principales están subrayadas pues con negrilla. Entonces, taquicardia sinusal, la taquicardia paroxística y el flúter. Y hablaremos de otras que, pues, respectivamente. Entonces, taquicardia sinusal. Como lo dice pues el mismo nombre, es un ritmo sinusal con frecuencia rápida. Entonces vamos a tener básicamente todos los parámetros normales y alterados solamente ¿qué? La frecuencia cardíaca. Entonces miren, tenemos una onda P de morfología normal que es positiva en forma de cúpula, un PR normal, o sea, entre 3 y 5 cuadritos, una relación 1 a 1 y un QRS estrecho. Entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente aquí? Una frecuencia cardíaca elevada, que aproximadamente, hacemos la cuenta así muy rápido, estaría entre 100 y 150. Esto es una taquicardia sinusal. Y puedes recordar que se puede generar por cualquier estímulo de estrés fisiológico, tanto sea normal o patológico. Esta, que es muy importante encontrarla. Como en el caso que pusimos al principio, es una arritmia que por lo general es silenciosa y que aparece cuando el paciente debuta con un SB o con una complicación tromboembólica. Entonces, rescatar de aquí que la fibrilación auricular, como lo definimos al principio, tiene un patrón de taquiarritmia, de QRS estrecho y RR irregular, como lo estamos viendo acá. Entonces, miren, QRS estrecho y RR irregular. Pero entonces, ¿qué es lo que define específicamente una FA? Lo más importante es valorar que no hay ondas P, sino que en vez de ondas P vamos a encontrar ondas F minúsculas o ondas de fibrilación, las cuales según la amplitud se van a clasificar en fibrilación fina o en fibrilación gruesa, teniendo como punto de corte pues 0.1 milivoltios o 1 milímetro. O sea, si estas ondas que son, como escrito por alguien con Parkinson, son mayor de un cuadrito, es patrón grueso. Si es menor, es un patrón de fibrilación fina. Entonces recordar eso, que lo más importante es que no hay ondas P y tenemos las ondas de fibrilación. ¿Listo? Y pues como ya lo ve en séptimo, recordar que hay diferentes patrones que lo profundizaremos en la siguiente charla, que es la parte de arritmias. Eso con respecto a la FA. Otra,
el flúter auricular. El flúter auricular, como lo vimos en el algoritmo, puede representar tanto una taquiarritmia de RR regular o irregular. La mayoría de veces es regular. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sucede en el flúter es que tenemos un foco que va a despolarizar, pero que va a haber un bloqueo fisiológico a nivel del nodo AB. O sea, porque debemos recordar que dentro de las propiedades del tejido de conducción está la refractariedad. Y entonces el foco dispara, 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 pero el nodo AB, por su refractariedad, obviamente no puede pasar todos los estímulos. Entonces hay un bloqueo que, definiendo el número de piquitos, que se llaman ondas F mayúsculas, que es lo característico, por eso puse la imagen a la derecha del cabello de Bart Simpson, o aletas de tiburón, eh, pues nos van a definir el flúter. Entonces, lo que les comentaba, si contamos 1, 2, 3, 4 y un QRS, es un flúter auricular con relación pues 4:1, que nos indica que por cada 4 estímulos auriculares está pasando un estímulo ventricular. Y entonces, a partir de esto, uno podría deducir la frecuencia a la que puede latir el ventrículo. Por lo general, las ondas F mayúsculas del flúter laten a una frecuencia de 300 latidos por minuto. Y como en este caso tenemos un bloqueo que es 4:1, uno podría deducir probablemente que la frecuencia ventricular va a estar cercana a los 75. Sin embargo, dentro de los patrones de los bloqueos que les vengo comentando, que es 2:1, 3:1 o 4:1, el más frecuente es 2:1. Por lo tanto, uno deduciría que la frecuencia cardíaca más común sería una frecuencia de 150. Voy a recordar aquí que lo más importante son las ondas que, F mayúsculas, que son como aletas de pescado, o por eso se llama aletea auricular también. Me faltó el nombre acá, paroxística, taquicardia supraventricular paroxística. Entonces, esta es una taquiarritmia de QRS estrecho y de RR regular, que se caracteriza principalmente por presentar frecuencias cardíacas superiores a 150. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando la frecuencia cardíaca es tan elevada, resulta y acontece que las ondas P se superponen con el QRS. Entonces, lo que hace el QRS es ocultarme ese voltaje producido por las ondas P. Por lo tanto, lo característico es este patrón que estamos viendo aquí, que es como les comentaba, un RR regular, QRS estrecho y por lo general ausencias de ondas P, pero no es que no estén, sino que realmente están ocultas por el voltaje del QRS. Y el patrón, pues como lo estamos viendo aquí, es muy típico, o sea, literalmente se ven los complejos QRS muy delgados y muy juntos. ¿Listo? Esta, taquicardia ectópica. Entonces, o también llamada taquicardia auricular unifocal o monofocal. Entonces, como lo dice el nombre, ectópica, tenemos un foco de exploración ectópico que puede ser porque gana automatismo o porque está bajo la influencia de algún estímulo adrenérgico, pues exógeno a la aurícula. Y entonces, importante recordar de esto, antes de entrar aquí, quiero hablarles de un poquito de los vectores. Que esto, como les comentaba, el electro, uno debe tener una práctica, una semiología, que es pensarlo todos los elementos e integrarlos en la lectura. Entonces debemos recordar que el vector nos indica magnitud y dirección, ¿cierto? A grandes rasgos. Tampoco hay que profundizar en esa parte. Pero entonces, ¿qué pasaría si en vez de que el impulso nazca acá en el nodo sinusal, naciera acá, en la aurícula izquierda, digamos, en la parte basal, por acá? El vector iría de esta manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Cambiaría la morfología de la onda P. Pero al ser un solo foco que está ahí, las ondas P serían de diferente morfología, porque claramente no nacen acá, sino que nacen por acá, pero parecidas entre sí, porque todas nacen de aquí. Entonces, eso es lo que caracteriza a una taquicardia ectópica, que tenemos ondas P de diferente morfología a la normal, pero que se parecen entre sí, por lo que acabo de explicar, que tenemos un foco que está en otro lado, pero dispara siempre desde ahí, y supera pues claramente el automatismo del nodo sinusal, lo inhibe. Entonces, en este caso, pues estamos viendo las ondas P picudas que se parecen entre sí en el contexto de ¿qué? De una taquiarritmia de QRS estrecho y irregular. Entonces es importante valorar ese componente. Lo más importante, la morfología de la onda P. La taquicardia auricular multifocal. Lo contrario a la otra, en este caso tenemos más de un foco disparando en las aurículas. Entonces, como uno podría deducir, vamos a tener muchos vectores y esto se va a traducir en el trazado como muchas, como digamos por así decirlo, muchas direcciones. Por lo tanto, las morfologías van a ser diferentes. Y como explicaba, en el caso anterior, en la unifocal, era de un solo punto, ¿cierto? Por eso todas eran iguales entre sí. Pero en este caso tenemos un foco acá, tenemos un foco a nivel del septum,
un foco cercano al nodo AB y un foco cercano al nodo sinusal. Entonces, cada uno de esos focos va a tener su propio vector, ¿cierto? Y ese vector va a configurar una morfología de onda P diferente. O sea, entonces se caracteriza por qué? Por ondas P de diferente morfología a la normal, pero que son diferentes entre sí. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que el foco está naciendo pues en hartos lados. Entonces, básicamente es esto. Y pues, justamente por eso, como el foco nace en hartos lados, el nodo AB, por así decirlo, se atiborra de puros estímulos y no puede pasarlos todos. Entonces, eso hace que digamos, la conducción atrioventricular sea inestable o irregular. Y eso es lo que nos da un ataque de arritmia de QRS estrecho con RR irregular. Otra importante. Entonces, como les venía comentando, lo que les digo, eso es saber mucho de vectores y tener imaginación, porque realmente esto es lo que uno debe integrar al momento de leer un electro. Entonces, taquicardia de la unión nos habla de que hay un foco ectópico a nivel de la unión, a nivel del nodo AB. Y entonces, ¿qué pasaría si en vez de que el impulso nazca acá en la aurícula, naciera acá, en el nodo AB? La dirección de polarización, ¿cómo sería? Sería contraria, sería hacia arriba. Y como la morfología normal es positiva, en este caso la onda, ¿cómo sería? Muy probablemente la onda P va a ser negativa. ¿Listo? Entonces la presencia de onda P negativa, semiológicamente hablando, nos indica que el impulso nació cercano al nodo AB. Entonces es importante reconocer ese patrón. Pero claramente, como les venía comentando, si la onda P se junta mucho al QRS, también se puede ocultar. Entonces podemos encontrar un paciente que tenga ondas P negativas, un paciente que no tenga ondas P, o un paciente que tenga ondas P después del QRS. ¿Listo? Entonces esos son los tres patrones que nos configuran una taquicardia de la unión. Y pues como ya lo veníamos diciendo, como es un solo foco, va a ser regular. Listo. Tercer caso. Entonces, quisiera por favor que alguien participara, o si es posible que todos participen por el chat, ¿listo? Porque es justo de lo que acabamos de ver. Entonces, es una paciente femenina de 72 años de edad quien consulta urgencias porque tiene palpitaciones y se siente ahogada y inició bruscamente. Eh, Indagándola en la parte de antecedentes, encontramos que es hipertensa y trata con el alapril. Y en la exploración, pues encontramos una paciente ansiosa, en buen estado general, en la auscultación una taquicardia de 160 latidos por minuto, rítmica, con presión arterial de 120-70. Y el resto no encontramos nada anormal. Y al momento de tomar el electro, encontramos esto. Entonces quisiera que por favor alguien, o si es posible que todos, escribieran el patrón de la arritmia y probablemente qué arritmia es. Entonces voy a dar unos 30, 40 segundos y continuamos, ¿listo? Listo, entonces procedemos a mirar respuestas. Mm, ¿Qué respondió ahorita? Bueno, hace rato. Bueno, no hay respuestas, entonces esperemos quién más responde. Pero bueno, perfecto, Erika, es una taquicardia supraventricular paroxística, entonces analicemos el electro. Entonces miremos. Primero que todo, recuerden que uno inicia analizando la frecuencia, ¿cierto? Recuerden la mnemotecnia, que era Frey. Entonces, en frecuencia, si hacemos un cálculo muy rápido, es una frecuencia que está entre 300 y 150, por los métodos que enseñó Rubén. Entonces, uno solo piensa alteración del ritmo, ¿cierto? Entonces, ¿qué procede a evaluar? El QRS. Entonces, taquiarritmia de QRS en este caso mide menos de 3 cuadritos, un QRS estrecho. Lo siguiente que hablamos que es, recuerden la regularidad del RR. En este caso es un RR regular, por lo tanto quedaríamos con ciertas opciones. La primera, un flotter, ¿cierto? Entonces descartemos flotter porque recuerden que lo característico son las ondas F mayúsculas o las aletas. Lo siguiente que hay que evaluar, una taquicardia ectópica.
Entonces, en este caso no vemos onda P, por lo tanto no podemos considerarla. Entonces, ¿qué nos quedaría? La supraventricular paroxística, que recordemos que se caracteriza porque son frecuencias superiores a 150, justamente lo que tenemos acá, y aparte de eso, RR estrecho, regular, y que tiene esa morfología como, por así decirlo, como un patrón como de palillos delgados. ¿Listo? Eso es muy típico. Perfecto. Ahora sí, para pasar ya al siguiente apartado, tenemos este caso clínico y quisiera que por favor, pues en sus mentes lo hicieran o por chat, no hay problema. Entonces, un paciente masculino, 78 años de edad, tiene antecedente de hipertensión arterial y diabetes mal manejadas, quien desarrolla un cuadro clínico de infarto con elevación de ST. Entonces, el paciente es internado, le hacen el manejo específico y durante la estancia hospitalaria, como aproximadamente a las 6 horas de haber entrado, la enfermera le consulta a usted y le dice que el paciente de la nada se desvaneció. Entonces, que tuvo un deterioro súbito de su estado basal. Entonces, rápidamente usted va, lo revisa, encuentra un paciente inconsciente, presión arterial súper baja, no encuentra frecuencia cardíaca, está apneico, no hay pulso central. Entonces, ¿qué tenemos? Un paciente que entró en paro. O sea, activamos el código azul y durante el protocolo de RCP tomamos el ritmo y encontramos esto. Entonces, creo que la respuesta, pues casi todos la sabemos, es un paciente que tiene una fibrilación ventricular. Entonces hablemos en este caso de las taquiarritmias de QRS ancho. Ya sacamos las supraventriculares y recuerden que las de QRS ancho, la gran mayoría son taquiarritmias ventriculares, pero recuerden que también pueden ser supraventriculares cuando se asocian a ¿qué? A un defecto de la conducción intraventricular. Entonces, dentro de las taquiarritmias de QRS ancho, lo mismo, evaluamos el RR, si es regular o es irregular. En caso de que el RR sea irregular, lo primero que debemos pensar es en la más tormentosa y la más temida de todas, que es la fibrilación ventricular. Debemos pensar también en la TB polimórfica o, como dijimos anteriormente, en una taquiarritmia tipo fibrilación auricular que cursa con un defecto de conducción intraventricular, que puede ser tanto un bloqueo como una vía accesoria. ¿Listo? Y ya dentro del componente del RR regular, debemos valorar dos: una taquicardia ventricular o una supraventricular con vía accesoria que permita que pase ese estímulo, ¿cierto? Entonces, hablemos como cositas puntuales de cada una. La TB. Entonces, dentro del algoritmo que acabamos de mostrar, es una taquiarritmia claramente que tiene ¿qué? Complejos QRS anchos. Y en este caso son regulares. La regularidad, ¿uno con qué la mide? ¿Con un papelito o con un compás? Coge unos 3 picos de QRS y va moviendo el papel y mira si coinciden. Si coinciden, pues son regulares claramente. Entonces, dentro del algoritmo, recuerden que la primera a evaluar es la taquicardia ventricular y se caracteriza por eso, por esa forma de esos picos gruesos. ¿Listo? Y recuerden que la taquicardia ventricular, dependiendo del número o sea, digamos, dentro de la fisiopatología, normalmente inicia como focos de extrasístoles o de contracción ventricular prematura. Y cuando ya superamos 3 focos de extrasístole o 3 contracciones ventriculares prematuras seguidas, ya hablamos de TB. ¿Listo? Entonces es importante valorar eso. Y pues dependiendo, digamos, de la morfología, pues uno las clasifica cuando son contracciones ventriculares prematuras, en dupletas, tripletas, etcétera. Eso son algo que veremos en la próxima charla, que es el componente de arritmias. Esto es como muy de identificación. ¿Listo? Entonces, esta es la morfología de una ATV. Entonces, la otra cosa, una ATV polimórfica, que en este caso sería un ataque arritmia de QRS ancho y tenemos que es el RR regular. Pero la diferencia acá es que aquí miren que todas son iguales entre sí, o se parecen mucho. Todos los QRS, por así decirlo, se parecen entre sí. Pero miren que acá las tenemos de diferente morfología. Hay unos que son más grandes, más pequeños, más picudos, otros que son invertidos. Entonces es importante valorar ese componente. Y la T polimórfica, pues debemos recordar que hay una específica que es la de puntas torcidas, que es cuando tenemos este patrón como de hélice, por así decirlo. Ahora sí, pasemos a las taquiarritmias de QRS ancho y RR irregular. Lo primero que debemos reconocer, ¿cuál es? La fibrilación ventricular, que recuerden que lo mismo que en la otra podemos clasificarla en una FB fina o en una FB gruesa, dependiendo pues la amplitud de las ondas. Y en este caso pues ya tenemos la descripción pues de como algorítmica de esta. Y una forma también práctica de reconocerla es que es un ritmo caótico, uno no reconoce nada.
Entonces, como ven acá, pues no, realmente no podemos definir ninguna onda ni complejo. Bueno, quinto caso clínico. Paciente masculino de 60 años, quien es traído por su hija al servicio de urgencias porque refiere que en la última semana ha presentado desvanecimientos, fatiga y sudoración. Como antecedentes personales, encontramos que este paciente es hipertenso, es hipocoso y es diagnosticado con una falla cardíaca crónica, además de que tuvo 2 episodios de infarto, con compromiso de la arteria coronaria derecha. Eso es muy importante. En la evaluación inicial de turno, el médico solicita un electrocardiograma y el electro muestra lo siguiente. Bueno, listo. Eso es, aquí en este momento vamos a empezar a hablar sobre las arritmias, sobre las bradiarritmias o los bloqueos. Para uno específicamente mirar los bloqueos, uno tiene que mirar 3 cosas básicas, que sería siempre lo que miramos con su compañero Faber, que sería un PR, un intervalo PR menor de 5 cuadritos, es decir, menor de 200 milisegundos, o que el eje esté siempre que el eje siempre sea normal, es decir, mirar de 1 y ABF y después de 2, siempre mirar que el eje esté en condiciones normales. O la última sería mirar para si es un bloqueo de rama, siempre B1 y B6. Eso es lo más básico que tenemos que hacer. Entonces recordemos, PR, el eje y B1 y B6. Hagamos el ejercicio acá. El PR de este paciente, si lo ponemos a contar, daría entre 4 y 5 cuadritos, es decir, está normal. Por parte de ahí no hay ninguna patología. Si miramos el eje, tenemos un eje positivo, un D1 positivo, ABF negativo y D2 positivo. También el eje estaría normal. ¿Qué nos cambia en este paciente? Vemos B1 y B6. En B1 y B6 encontramos ya nuestro primer hallazgo, que sería un QRS ancho, un QRS que se evidencia ancho, con un patrón de una S ancha totalmente ancha, y la onda T positiva, en este caso. ¿Listo? Y en B6 siempre encontramos una S, aquí no se encuentra, aquí no se alcanza a ver bien adecuadamente, pero en B6 encontraríamos que sería una T muy negativa, ¿sí? Entonces, esto que es característico de un bloqueo de rama izquierda, y ya les explicaré cada uno. Bueno, entonces, como yo les recordaba, para las bradiarritmias, en el caso de los bloqueos, siempre mirar el PR, que tiene que ser de 3 a 5 cuadritos. Y recordemos que los bloqueos atrioventriculares se dividen en grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 2 tiene 2 subdivisiones, MOVIS 1, MOVIS 2. Después tenemos los bloqueos de rama o los bloqueos interventriculares. Y estos siempre, ustedes siempre los van a ver, los bloqueos de rama con B1 y B6. Y por último tenemos los semibloqueos de rama izquierda, que estos siempre se miran con el eje, si el eje está desviado a la izquierda o a la derecha. ¿Listo? Empecemos con el primer bloqueo de todos, que es el bloqueo atrioventricular grado 1, que es lo que lo caracteriza. Que tenemos una onda P precedida y un QRS siempre precedida de su onda P, siempre tiene que estar. ¿Cuál es la única diferencia? Que tenemos que el PR está prolongado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos, es decir, más de 200 milisegundos, o como aparece acá, 240 milisegundos. ¿Listo? Entonces recordemos, bloqueo primer grado, siempre hay un PR, siempre hay una onda P precedida de un QRS, y el PR es mayor de 5 cuadritos y siempre es constante. Este PR siempre mira 6 cuadritos, este PR mira siempre lo mismo que este, todos me dirán exactamente lo mismo. Eso es muy importante. Después tenemos los bloqueos AB de segundo grado. Estos se dividen en MOVIS 2 y MOVIS 1. ¿Cuál es la particularidad de este bloqueo? Que este bloqueo, el PR, se va prolongando. Se prolonga hasta que una P no conduce un QRS. ¿Listo? Aquí evidenciamos. Aquí en teoría, si solo miramos esta onda P con este PR, en teoría estaría normal. Mide 4 cuadritos.
Aquí ya empieza en el límite, 4 o 5 cuadritos. Aquí directamente ya pasaría el límite, sería más de 6 cuadritos. Y aquí al final hay una onda P que no conduce. Entonces recordemos, PR que se va prolongando, se prolonga hasta que al final una onda P no conduce. Tenemos el bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2. Este es más, como por así decirlo, más peligroso para el paciente, porque el bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1 avisa, como por así decirlo, de que en cualquier momento no va a haber una contracción ventricular. En este es súbito, que de repente no se contrae los ventrículos. Entonces, este y el bloqueo de tercer grado siempre necesitarán como medida terapéutica, marcapasos, pero eso ya lo miraremos cuando tengamos la charla de bradiarritmias. ¿Qué caracteriza al bloqueo MOVIX 2? Que el PR siempre es constante, pero de repente hay una P que no conduce. PR constante, y de repente hay una P que no conduce. Noten la diferencia con el bloqueo de primer grado porque siempre hay una P que conduce. En este directamente, a pesar de que el PR sea constante, aquí no conduce una P. Un QRS, perdón. Y tenemos el bloqueo AB de tercer grado o completo. Básicamente se caracteriza. Este es muchas veces para eh, cuando uno está haciendo la práctica, le dificulta el hecho de ver, diferenciar el de tercer grado con el MOVIX 1. Siempre tenemos que tener en cuenta esto, que las ondas P van por un lado, van a una frecuencia totalmente diferente al QRS. Hay una disociación atrioventricular y muchas veces las ondas P quedan inmersas dentro del QRS y desaparecen. ¿Listo? Entonces, aquí cada uno va por su propia cuenta, a pesar de que el QRS es regular y las ondas P también son regulares, pero ninguna concuerda con sí. Esta está totalmente separada de esta. Esta onda P no tiene relación alguna con ese QRS. Nótese aquí hay otra onda P que de pronto aquí debería haber un QRS, pero no hay. Entonces, eso es muy importante. Y esto es el paciente que en cualquier momento le puede dar algo súbito. En el caso que nosotros pusimos, teníamos como antecedente importante que el paciente tuvo un infarto y que la arteria comprometida fue la coronaria derecha. Recordemos que la irrigación del sistema de conducción del corazón estaba por la coronaria derecha. Entonces, esta sería una de las posibles causas de un bloqueo. Un infarto que comprometió determinado segmento de la coronaria derecha y puede generar esto. Listo. Bueno, entonces, los bloqueos, las bradiarritmias, en este caso siempre miramos el PR. Después, miramos los bloqueos de rama. Los bloqueos de rama siempre, simplemente tenemos que mirar B1 y B6. Es lo único que tenemos que hacer para poder diagnosticarlos. Los bloqueos de rama se caracterizan primero por un QRS ancho, ambos, tanto de rama izquierda como de rama derecha. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando nos explicaron lo básico de electro, siempre escuchábamos la famosa orejas de conejo. Orejas de conejo, o este QR semillado así de esta forma, es siempre característico del bloqueo de rama derecha. ¿Sí? Si en V1 no los encuentran, probablemente lo pueden encontrar en V2, es la dirección continua, pero siempre búsquelo en V1 y V2. Y tenemos que a nivel de V6 tenemos una onda S grande y ancha, ¿sí? Entonces es muy característico que el QRS sea ancho. ¿Cuánto es ancho? Mayor de 3 cuadritos. Y los bloqueos de rama izquierda se caracterizan por ser una onda S muy profunda, como tenemos en este caso. Ya acá, como se puede evidenciar en la figura 3. Se evidencia perfectamente que es un QRS ancho. Es una R minúscula con una S, es nomenclatura que ellos le ponen. Una S supremamente ancha y profunda. Y tenemos que al final tenemos una onda R grande y ancha. Entonces, siempre miremos, si en las derivaciones B1 y B6 tenemos que es un QRS ancho, si tenemos que es un QRS ancho, tenemos que mirar si es un bloqueo de rama. ¿Y esto cómo sabremos? Si es mellado, si es orejas de conejo, rama derecha. Si por casualidad la S es muy profunda, si es decir, un QRS súper negativo y ancho, es bloqueo de rama izquierda. ¿Listo? Y por último, tenemos los hemibloqueos. Y los hemibloqueos, pues básicamente
los semibloqueos son de rama izquierda. Acordémonos que la rama izquierda se subdivide en antero-posterior y antero-superior, perdón, y posterior-inferior. Estas son las dos subdivisiones que tenemos de la rama izquierda. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Básicamente miramos el eje. Recordemos, si el de uno es positivo y ABF, siempre me da esos dos, es negativo, uno va y mira de 2, y si de 2 es negativo, por ende, sería un bloqueo anterior, un bloqueo anterior, ¿sí? Si por parte fuera ABF positivo y de uno negativo, en este caso sería un bloqueo posterior. Básicamente es muy difícil explicarlo así porque es más fácil directamente en persona, mostrándoles un corazón, porque una de las subdivisiones que tiene es que el vector como que se desplaza hacia, como no tiene conducción por esa parte, se desplaza hacia la otra rama que predomina. Entonces por eso es que se ve esa característica. Y por ejemplo, cuando los doctores digan bloqueo bifascicular, bloqueo trifascicular, lo que quieren decir es, tiene un bloqueo, un PR prolongado, tiene un bloqueo AB, más un bloqueo de rama, más un hemibloqueo, ¿sí? Entonces sería un ejemplo de un bloqueo trifascicular. Y siempre se diagnostica mirando PR, B1, B6 y el eje. Caso clínico número 6. Entonces, paciente femenina de 78 años de edad, quien consulta por cuadro clínico de una hora de evolución consistente en dolor torácico opresivo que se irradia mandíbula, típico infarto, semiología de infarto. Además presenta disnea, sudoración y náuseas. Antecedentes, nunca ha tenido un control metabólico, pero refiere que le encantan las comidas fritas. Dentro de su abordaje inicial para el manejo del dolor opresivo, pues él decide tomarle un electro y encuentra lo siguiente. ¿Listo? Entonces aquí tenemos lo más característico, yo creo que lo que todo el mundo nota es que tenemos tanto supradesniveles como infradesniveles, ¿sí? ¿Y eso qué nos quiere decir? Es fácil. Cuando muchas veces uno al comienzo se enreda con esto diciendo que uno hace cómo hace para diferenciar si es un supra o infradesnivel, y es sencillo. Si tenemos tanto supra como infradesniveles, es una elevación del ST. Si solo tenemos infradesniveles, si solo hay infradesniveles, es sin elevación del ST. ¿Listo? Y pues en este caso ya miraremos específicamente cuando nos toque, cuando nos pregunten ya qué arteria es la que está o qué parte del corazón está afectado. Pues ya lo vemos más adelante. Pero entonces recordemos, supra más infra es igual a una elevación del CT. Solo infra sin elevación del CT. Súper importante mirar las derivaciones, es decir, las derivaciones del corazón, qué arterias son las que nos están mostrando. B1, B2 son las derechas, B3 y B4 son las anteriores, junto con B1 y B2 también pueden ser septales o anteriores. Y ABL de 1 y B6 tenemos son las laterales, y las derivaciones de 3 ABF y de 2 son las inferiores. Entonces, uno ya acorde a la anatomía del corazón sabrá qué arterias, si están a ser complejas, si son las de rama derecha, si son las determinadas por la interventricular posterior, ya eso no lo mira, si es la descendente anterior. Pues, infarto. Tenemos que el infarto se subdivide, por así decirlo, en tres, que sería la lesión, isquemia y la necrosis. Esos son como el curso natural de la enfermedad, si no se trata nada. La lesión es el compromiso estructural y funcional de la célula, y esto es como se evidencian en el electro con el segmento ST. Lesiones siempre con el segmento ST. La isquemia, desbalance entre el aporte y la entrega de oxígeno celular, se evidencia siempre con la onda T, ¿sí? La onda que está posterior al QRS. Y la necrosis, pues básicamente es la muerte celular, y esta se evidencia con las ondas Q, QRS, es decir, tenemos que mirar el QRS si hay ondas Q patológicas. ¿Listo? Ya les explicaré cada una cómo se determina cuándo es una onda Q patológica o no. Lesión de miocardio. La lesión del ST.
ustedes miran directamente el segmento ST, es decir, el segmento que está entre la unión del final del QRS con la onda T, y si está por mayor a 1 milímetro en el sector voltaje, es directamente una elevación del ST. Ahora, ¿qué también caracteriza para ustedes para decir que tienen infarto? Pues, tiene que estar en dos derivaciones continuas. Es decir, que ustedes se encuentren la elevación en B2, B3, o B4, B5 y B6. Como mínimo tengan dos derivaciones continuas. Y que la elevación del ST sea convexa, es decir, que esté hacia afuera. Porque si fuera cóncava, eso ya lo miraremos más adelante, sería más de una de una pericarditis, perdón. Entonces, siempre es característico, primero, que esté en dos direcciones continuas, que esté mayor a 1 milivoltio, el punto J que denominan, o directamente del segmento ST, y que, esto es muy importante, que recuerden, si existe un descenso del segmento ST asociado a una elevación del ST, estamos ante una elevación del ST por el patrón de espejo. Acuérdense que el electro capta las derivaciones directamente que se acercan y se alejan a su vector. Entonces, estas imágenes por eso es que se ven duales. Y sin elevación del ST es básicamente que no hubo una obstrucción total de la arteria lesionada, sino parcial. Y por eso se denomina, por eso se ve este patrón así. Y es lo mismo, tiene que estar en mínimo dos diversiones continuas y que tiene que estar mayor a 1 milivolt, menor a 1 milivolt en voltajes, tiene que ser negativo. Listo. Ahora sí, tenemos las isquemias. Las isquemias, ya lo miraremos más con las ondas T, ¿sí? Las isquemias pueden ser tanto subepicárdicas como subendocárdicas. ¿Cómo las miramos? Las isquemias, bueno, las ondas T, que son extremadamente simétricas y muy positivas, demasiado positivas, sería un patrón de una lesión subendocárdica, ¿sí? O sea, son casi tan altas como un QRS, casi tan altas, y son simétricas. Más que las subepicárdicas, son ondas T aplanadas o invertidas, ¿sí? Recuerden, siempre es, bueno, casi siempre es una isquemia, una onda T invertida. Cuando no es una onda T invertida, una isquemia, pues en las direcciones que directamente se alejan del vector, ABR, por ejemplo. ABR es totalmente normal que encontremos una onda T invertida. Ahora bien, si encontramos en ABR una onda T positiva, ahí sí tendríamos que pensar que es una isquemia. Y en B1 es también común y corriente en B1 que encontremos ondas T negativas, o sea, es lo normal, y lo anormal sería que le encontráramos positivas. Y por último, la necrosis, que son ondas Q patológicas, como se denomina. ¿Yo cómo puedo determinar que es una onda Q patológica? Que mida por lo menos un tercio del QRS, ¿sí? O 25%, pues no es un tercio, pero pues, sí, que el 25% del QRS. Y que la sola onda, que solo la sola onda Q sea mayor a 40 milisegundos. Es decir, que la sola onda Q sea mayor a un cuadrito. ¿Listo? Y pues tenemos estas dos variables, como aparecemos acá. Esta variable que tenemos de una onda Q patológica o estas muestras que tenemos. De igual manera, estas sean ondas Q patológicas. Nótese que esto mide más de un cuadrito, si tenemos el papel, y que tiene que medir por lo menos un tercio del QRS. Listo. Listo. Y como plus, o sea, como les comentamos al principio de la charla, el objetivo era, como estamos en el módulo de urgencias, enfocarlo pues a lo que es patología isquémica y a la parte de arritmias, pero un plus que consideramos por la importancia y pues la relativa frecuencia, sobre todo en el paciente hospitalizado, pues traemos este último caso clínico. Entonces, un paciente masculino de 68 años de edad, VH positivo, que ingresa a UCI por un cuadro clínico de 2 días de evolución consistente en fiebre, disnea y otros hallazgos consistentes con falla respiratoria, por lo que lo internan a UCI, le dicen ventilación mecánica y pues le dicen todo el manejo pues respectivo, pues no es el objetivo pues hablar de toda la parte, de esta parte, sino que la parte del electro, recuerden. Entonces,
Dentro de la evaluación del paciente le tomamos los signos paraclínicos y encontramos una radiografía de tórax con un infiltrado alveolar bilateral difuso y pues un ataque que corrobora los hallazgos. Entonces, probablemente un paciente con un síndrome de dificultad respiratoria aguda o una neumonía multilobar. Entonces, dentro de la química sanguínea encontramos una hemoglobina de 10, unas plaquetas de 110.000, leucocitos de 25.000 y pues el predominio de neutrófilos. Importante resaltar si encontramos una creatinina de 3,75 miligramos de cilitro y recordar que no conocemos la creatinina de base del paciente. Sin embargo, pues nos habla de una falla renal aguda, una injuria renal aguda. Y en la parte de gasometría arterial encontramos un pH 7,28, un sodio de 142 y un potasio de 7. Entonces, le toman, digamos, dentro de todo pues, el paquete diagnóstico, le tomamos ese electro al paciente y encontramos lo siguiente. Entonces, para explicarles como las manifestaciones, uno podría decir, estoy viendo algo raro acá, ¿cierto? Uno de un solo señala las derivaciones precordiales, sobre todo lo que son V2, V3, V4. Uno dice, estoy viendo algo aquí. Y la descripción semiológica del electro sería que estamos viendo una onda T alta y picuda, que se escribe clásicamente como en tienda de campaña. Y aparte de eso vemos un QRS ancho y un aplanamiento de la onda P. Entonces, estos hallazgos en el contexto de un paciente que está con falla renal aguda y está internado en UCI, nos harían pensar en qué trastorno hidroelectrolítico, como lo que tenemos acá, una hiperpotasemia. Entonces, hablemos del electrocardiograma y el potasio. Entonces, debemos recordar por fisiología que al potasio le gusta mucho alterar todo lo que son potenciales de membrana, lo que es despolarización y sobre todo repolarización. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos básicos, hay dos alteraciones claramente, que son tanto la hipo o la hipercalemia, que repercuten sobre el electro. Empecemos hablando de la hipocalemia. La hipocalemia, pues claramente la vamos a definir como un potasio sérico menor a 3,5. Y la importancia aquí es clasificarla si es leve, moderada o severa. Entonces, dependiendo, digamos, del grado de severidad, más probabilidad de que afecte el electro, claramente. Y entonces los cambios los vamos a tener básicamente sobre la parte de repolarización. Y recordemos que la repolarización se representa en el electro, ¿por qué? Por la onda T, el segmento ST y la onda U. Entonces, los cambios, ¿cuáles cambios nos indican que el potasio está bajo en el electro? Entonces, tenemos primero que todo un aplanamiento de la onda T. La onda T se aplana, es el primer componente. El segundo componente del ST. El ST tiende a aplanarse o a invertirse. Y el tercer componente es la aparición de las ondas U. Entonces, como les digo, recordar, potasio, si está bajo, ¿qué me altera? La repolarización. ¿Y eso en qué se me evidencia? Como ya vimos al principio, onda T, ST y U. Entonces, en este electro que estamos viendo acá, estamos viendo los cambios de una hiperpotasemia, en este caso podría ser moderada en sus fases iniciales, donde vemos que básicamente aplanamos onda T y aparece en onda U. Pero si vemos acá, estamos viendo ya otro cambio que, como les dije, se correlaciona con a menor potasio, mayores cambios. Entonces, estamos viendo, primero acá, un infradesnivel del ST. Aquí ya el ST, aparte de aplanarse, ya bajó, ¿cierto? Entonces, infradesnivel. Tenemos una inversión de la onda T y aquí tenemos la aparición de la onda SU. Entonces, esto, ¿de qué nos habla? De hipocalemia. Y entonces una mnemotecnia como para acordarse también como recuerde que el componente de repolarización también tiene lo que tiene que ver con el QT, es que la hipocalemia tiende a prolongar el QT. Sin embargo, debemos analizarlo bien esto con la fórmula de Bassett, que ya lo hablamos hace ratos, porque uno podría confundirse entre la superposición que genera la onda T invertida con la onda U. Entonces hay que valorar este componente, que es el componente de prolongación de QT. Y lo del paciente, una hipercalemia, que recordemos pues que las cosas son muchas, no es el objetivo revisarlas aquí, pero se define como un potasio sérico mayor a 5,5 miliequivalentes por litro. Y la clasificación pues es de 5,5 a 6,5, 6,5 a 8 y mayor a 8, dependiendo del grado de severidad. Y aquí sí que es importante conocer los grados, porque literalmente por cada grado hay cambios específicos del electro. Y aparte de eso, o sea, aparte de lo que son la severidad, digamos, en el contexto numérico, también tenemos el componente de la velocidad de aparición de la hiperpotasemia. O sea, no es lo mismo una hiperpotasemia que se instaura en el transcurso de un día a una hiperpotasemia que se instaura en el transcurso de 3 horas. Claramente, la que se instaura más rápidamente puede generar cambios más severos
sin necesidad de que el potasio esté tan elevado. Entonces es importante valorar esos dos componentes. ¿Y qué nos altera? Recuerden que al potasio le gusta mucho alterar todo lo que es la repolarización. Entonces altera la repolarización, principalmente altera ¿qué? Lo que es la onda T y ST. Y a nivel del sistema de conducción, nos alteraría toda la refractaridad de este sistema. Entonces, miremos los cambios. Como les comenté, respectivamente, leve, moderada, severa. Entonces, 5.5, 6.5, 6.58 y mayor a 8. El primer cambio fue el que encontramos en ese paciente. ¿Cuál es? Un cambio en la onda T. El más característico de ellos, ¿cuál es? Una onda T picuda y alta, que se describe como que onda T en tienda de campaña. Eso es importante. Entonces, el primer cambio que indica una hiperpotasemia leve es la onda T en tienda de campaña. Posteriormente, cuando ya pasamos de 6.5 a 8 en el equivalente del litro, los cambios pasan más al sistema de conducción. Entonces, lo que nos va a generar son un aplanamiento de la onda P. Miren que la onda P medio se ve la muesquita aquí, y aparte eso prolonga el PR. Entonces, aplanamiento de onda P y prolongación del PR. Y pues claramente todavía conservamos que la onda T en tienda de campaña. Y ya en la hiperpotasemia que cursa con valores mayores a 8, tenemos este ritmo que pareciera como un patrón, digamos, por así decirlo, de complejos ventriculares anchos, y que nos está hablando de que es un paciente que en cualquier momento va a progresar a un colapso, tanto porque desarrolle una arritmia ventricular maligna o porque haga un paro cardíaco. Entonces recuerden que dentro del potasio lo más importante es valorar con qué velocidad se hizo el cambio, o sea, de valores, y claramente el grado de severidad de la hiperpotasemia, sobre todo pues por esta evolución que les estoy contando. Esto es lo que teníamos contado para hoy. Y pues recuerden que por lo general lo que dijo Newton, que uno mira más lejos y se sitúa sobre hombros de gigante. Entonces aquí la importancia de que uno se apoye en los demás, sobre todo en los maestros, para crecer como médico y pues en el campo de la ciencia. Muchas gracias por eso. Y como última cosa, recordemos que uno nunca mira un electro solo, siempre tiene que estar la clínica del paciente. Uno no evalúa electros, no evalúa son pacientes, siempre tenemos que ver cuál es la sintomatología con la que llega, cuál es el motivo de consulta, porque si no, por ejemplo, en el caso de la última imagen que nos mostró a ver con una TV, uno se queda totalmente confundido, pero pues todo es dependiendo de cómo nos llega el paciente para ese momento. Y listo. Opiniones, dudas, preguntas. Y recordarles que el objetivo pues de esto era como hacer como un tipo de abrebocas y pues darles como unas herramientas muy puntuales, ¿cierto? Pues como dijo mi compañero, todo depende tanto de la semiología, que siempre insisto en esa parte, y en el contexto clínico del paciente. Doctora, ¿tiene algo que agregar, profe? Bueno, a mí me parece una charla muy bonita. Yo empiezo pues felicitándolos porque creo que hablar de electrocardiograma pues es un reto desde todo punto de vista y que es un tema que con frecuencia se nos exige saber, pero que pocas veces se nos enseña con una orientación clínica práctica que nos permita, digamos, entenderlo muchísimo mejor. Yo creo que hay muchísimas formas de leer electrocardiograma, pero finalmente lo que cada uno tiene que buscar es primero, como lo decían ustedes, no dejar nada por fuera y tratar de evaluar todas las condiciones que puedan representar pues una condición de riesgo para el paciente. Yo solo quisiera como precisar algunas cosas en términos por ejemplo, cuando diagnosticamos o cuando empezamos a evaluar los electrocardiogramas, pues hay diferentes órdenes, pero será muy importante siempre tener claro sí, tener claro cuáles son aquellas arritmias que cursan con QRS estrecho, cuáles con QRS ancho y establecer que esas mismas arritmias, recuerden, van ligadas a unos criterios de estabilidad y inestabilidad, ¿cierto? Y de ahí su manejo. Entonces, eso será muy importante determinarlo.
Por fortuna, digamos que algunas de las arritmias que ustedes mencionaron ahí tienen una presentación inusual, no son tan frecuentes como la taquicardia ectópica, la monofocal, bueno, son digamos que ritmos que no se presentan con mucha frecuencia. Y, por ejemplo, cuando hablaban de fibrilación auricular, pues las ondas EP tampoco suelen ser muy aparentes en todos los electrocardiogramas. Creo que los criterios diagnósticos más puntuales serán el RR irregular y la ausencia de onda P. Entonces, eso será muy importante determinarlo. Eh, en cuanto a, en cuanto a en cuanto a los bloqueos, creo que es muy importante establecer en algo que quiero precisarles, y es que no todos los bloqueos AB de segundo grado MOVIX 2 requieren marcapaso. Recuerden que eso solamente es individualizado y si el paciente tiene criterios de inestabilidad. Todas las arritmias, tanto lentas como rápidas, inestables, van a requerir terapia eléctrica. O sea que un paciente esté en un bloqueo de segundo grado MOVIX 2 o tenga un bloqueo de tercer grado, no siempre es igual a marcapaso. Esos pacientes, el manejo de esas bradiarritmias sintomáticas y de esos bloqueos, pues dependerá de los exámenes complementarios que hagamos. Eso sí, hay que hacer la salvedad que esos dos bloqueos, tanto el MOVIX 2 como el bloqueo de tercer grado, son bloqueos de alto grado y requieren intervención hospitalaria. O sea que eso es lo más puntual que tenemos que tener. Ya si requiere marcapaso o no, pues depende de lo que encontremos en el estudio de ese bloqueo AB. De hecho, a algunos les he contado en algunas clases cuando nos hemos encontrado que nosotros hemos tenido pacientes con bloqueos AB completos de tercer grado con frecuencia cardíaca de 17 latidos por minuto, completamente estables, que requieren ¿qué? Un estudio electrofisiológico y descartar cuáles son las causas de esos bloqueos auriculoventriculares. Entonces, es muy individualizado. Por demás, yo creo que es una charla muy completa, que vale la pena que estudien, que vale la pena que repitan, que vale la pena que no solo la hayan escuchado hoy, porque realmente es un abordaje el que ustedes dos hicieron, un abordaje muy completo, y los felicito porque es muy entendible. Hay que precisar algunas cositas, pero en general es una charla que está muy bien enfocada y que sin duda alguna le va a servir muchísimo a todos sus compañeros, pero vale la pena que la estudien. ¿Por qué? Porque a leer electro se aprende leyendo electro y estudiando electrocardiograma. Y como les había dicho y les he dicho en algunos momentos, pues la alegría de leer el electrocardiograma no resulta ser tan alegre porque hay muchísimas cosas que finalmente se tienen que explicar en el contexto de los pacientes. Entonces, bueno, no, felicitarlos y es una charla muy, muy bien, muy, muy orientadora que vale la pena que, como les digo, lo comparten. Profe, muchas gracias por su intervención y pues cualquier duda o cosa así puntual, pues nos pueden escribir o, bueno, básicamente eso. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Hasta luego.